Gracias por estar aquí. Vamos a empezar la sesión de este mes de dermatología del Hospital Ángeles del Pedregal. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, Lorena Lamoglia. Nos va a hablar sobre cicatrices, perdón, sobre alopecia cicatrizales. Bueno, es muy difícil en una hora tratar de abarcar todas las alopecias cicatrizales, entonces lo traté de hacer lo más práctico posible. Sabemos que las alopecias cicatrizales se llaman así porque hay una destrucción permanente del folículo piloso. Clínicamente vamos a ver pérdida de aperturas foliculares, que es lo que nos va a hacer la diferencia con el resto de las patologías no cicatrizales. Y el diagnóstico es difícil y puede cambiar por el tiempo y a veces se pueden empalmar más de un diagnóstico. En un principio podemos diagnosticar un líquen plano y puede coexistir con una alopecia frontal fibrosante, o podemos tener una alopecia androgenética combinada con un líquen plano. Entonces, bueno, esto es lo que nos hace la principal diferencia. En las no cicatrizales tenemos las aperturas foliculares y en las cicatrizales vamos a tener pérdida de estas aperturas. Histológicamente también tenemos esta correlación. En las no cicatrizales vemos los folículos y en las cicatrizales vemos esta colágena engrosada que nos habla de las estelas fibrosas, de la cicatriz que se ha formado alrededor del pelo, ausencia de glándulas sebáceas y podemos tener todavía algunos remanentes del folículo piloso. En este tipo de alopecias, y siempre mi recomendación, aunque estemos muy seguras que es líquen plano, de repente te mandan una foto de un paciente y dices, no, pues ese es un líquen plano pilar y te salen con que es una micosis fungoides folicular, foliculotrópica. Entonces, yo siempre aconsejo, porque son pacientes que van a requerir tratamiento a largo plazo, mejor tener una biopsia. Tiene que hacerse del margen de un área activa. Si tomamos la cicatriz, pues solo nos va a decir alopecia cicatrizal y no vamos a llegar al diagnóstico. Y en algunos casos, como no se ha perdido folículos, también a veces nos la pueden reportar como no cicatrizal. Entonces, a veces también podríamos considerar hacer una biopsia translesional. El cultivo es recomendable cuando tenemos pústulas o costuras melicéricas. Y bueno, esto es importante, decirle a los pacientes, estoy preocupada porque creo que puede haber daño a la raíz, para que el paciente no tenga una expectativa de repoblación. Esta es la que siempre se llama clasificación en curso, pues lleva en curso desde el 2003, pero es básicamente la clasificación que seguimos utilizando, que las divide según su histología en alopecias linfocíticas, neutrofílicas mixtas y tardías o terminales. Entonces vemos, por ejemplo, en esta paciente, vemos una clínica de alopecia cicatrizal, vemos ausencia de aperturas foliculares, y entonces hay que tratar, y si se puede, guiado por dermatoscopio, podemos poner el dermatoscopio con un plumón, señalar la zona donde veamos actividad, por ejemplo, donde hay escama perifolicular, donde veamos eritema, donde veamos vasos engrosados, en zonas donde haya un pull test positivo, y normalmente recomendamos, en algunos congresos hasta sugieren biopsias de 3 milímetros. La verdad es que nosotros siempre tomamos 2 punch de 4 milímetros, una para la sección horizontal y otra para la sección vertical. Es muy importante la comunicación con el dermatopatólogo. Podemos tener muy buen dermatopatólogo, pero a lo mejor la verdad no tiene experiencia en pelo, entonces hay que conseguir un dermatopatólogo que sepa ver pelo, eso es muy importante, si no, pues la biopsia no nos va a servir mucho. Y entre esas cosas vamos a ver cómo está la arquitectura folicular, el tipo de infiltrado, si es neutrofílico, linfocítico, y la presencia o ausencia de glándulas sebáceas. Nos pueden reportar inducción de catágeno telógeno, a pesar de no ser alopecias que característicamente causen un efluvio, bueno, sí pueden inducir por la inflamación catágeno y telógeno y puede ser lo que nosotros veamos como un pull test positivo. La ausencia de glándulas sebáceas para determinar que es cicatrizal, el tipo de infiltrado, que nos digan es mixto, es predominantemente de algún tipo. También la presencia de politriquia cuando se unen varios folículos. Aquí vemos cómo hay fusión de dos epitelios foliculares. Y si hay fibrosis laminar concéntrica o a veces tenemos ya muy poquito infiltrado inflamatorio. Entonces vamos a hablar primero de la más común de las alopecias cicatrizales, que es el líquen plano pilar. Es una variante del líquen plano, la variante folicular del líquen plano, y generalmente se presenta, tiene un predominio en mujeres arriba de los 50 años. Generalmente solo afecta piel cabelluda, pero también podemos estar afectando otras partes del cuerpo. Puede haber uñas, mucosas. Yo la verdad en mi experiencia con los pacientes de líquen plano
rara vez tienen afección a otro nivel y bueno, sabemos que la progresión es muy lenta. 17 a 28% tiene afección en otra localización. Nos referimos aquí en la parte pilosa, o sea, pueden tener afección de la barba, de las cejas, del vello púbico, en otras localizaciones. Hay predominio frontal y en el vértex y generalmente presenta un patrón reticulado y tiene 3 variantes clínicas, que es la alopecia frontal fibrosante, el líquen planopilar clásico y el síndrome de Graham-Little. Y esta es de las alopecias en las que los pacientes se quejan de muchos síntomas. Normalmente te dicen que tienen, además de prurito, tricodinia, que la tricodinia no está presente, excepto en alopecia areata, también podemos tener tricodinia. Las demás alopecias cicatrizales prácticamente no dan tricodinia. Entonces, este es un cuadro como muy característico. Desde esta zona podemos ver cómo hay zonas de alopecia, cómo tiene eritema. Vemos este patrón reticulado que se va expandiendo centrífugamente. Clínicamente aquí nuevamente vemos el eritema perifolicular desde esta distancia y vemos claramente ahí una alopecia cicatrizal, como hay eritema alrededor de los folículos. Y esto es lo que vemos a la tricoscopía. Vemos una escama perifolicular concéntrica. Yo siempre les digo a los residentes que es una escama que se suele trepar al folículo. Entonces normalmente se trepa 1 o 2 milímetros al folículo y eso nos distingue a la escama interfolicular más amarillenta que vemos en la dermatitis seborreica. Pérdida de aperturas foliculares, pelos en penacho, que es la politriquia, lo que vemos como pelos en penacho, y el signo de la B. Este es el signo de la B, ¿no? Vemos la escama concéntrica a 2 pelitos que forman una B. Miren, lo tenía señalado. Este es otro cuadro muy característico. Vemos como generalmente la tenemos en la zona del vértex, en la zona parietal, y vemos clínicamente la parte de alopecia cicatrizal, como tenemos la escama perifolicular concéntrica, el eritema. También podemos tener alteraciones del tallo piloso. Vemos que a veces podemos tener pseudopili torti. Hay casos mucho más discretos, pero si nos acercamos, pues vemos que es una alopecia cicatrizal y vemos un signo de la B muy característico, ¿no? Aquí la biopsia tendríamos que hacerlo de esta zona, porque aquí nada más nos va a decir que es una cicatriz. Casos más extensos. A veces, cuando el líquen planopilar está avanzado y muy inflamatorio, por la destrucción del folículo podemos llegar a ver pústulas. No hay que confundirlo con una foliculitis de Calvante. Es un fenómeno como secundario después a que hay tanta ruptura folicular. Esto es lo que les decía, que puede haber alteraciones del tallo piloso, pseudopilitorti, podemos tener pelos en cola de cochino y las alteraciones del tallo que les comentaba. La histología, sabemos que como todas las cosas liquenoides, tenemos un infiltrado mononuclear. Vamos a encontrar daño de interfaz alrededor del epitelio folicular. Podemos ver queratinocitos necróticos, disqueratosis. Vemos cómo los linfocitos migran a la vaina reticular externa y la infiltran y generalmente se presenta en el infundíbulo y en el istmo. Por eso es importante, a veces hacemos el punch muy superficial. Recuerden que el folículo está en la parte de abajo. Tenemos que tomar biopsias, aunque sea un punch, que lleguemos hasta tejido celular subcutáneo para que podamos ver desde abajo el infiltrado inflamatorio y la fibrosis secundaria. El pronóstico es impredecible. Sí es importante decirle a los pacientes que no vamos a recuperar donde ya hay alopecia cicatrizal y que el primer objetivo es detener los síntomas y detener la progresión de la alopecia cicatrizal. Hay que decir que no hay cura y que no hay recrecimiento en esa zona. La primera línea de tratamiento son los antimaláricos. Acuérdense que hay publicaciones recientes que están bajando la dosis de antimaláricos por las complicaciones oftalmológicas a 3 miligramos por kilo día. Entonces, a veces utilizamos, por ejemplo, 5 miligramos kilo día entre semana y bajamos a 3 miligramos kilo los fines de semana si el paciente está muy activo. Y la mejoría normalmente la empezamos a ver hasta 6 a 12 meses. Es por eso que es muy importante dar algún otro tratamiento en lo que empezamos a tener las dosis óptimas de antimaláricos. Damos esteroides tópicos intralesionales. Acuérdense que son de las indicaciones en las que el esteroide tiene que ser de muy alta potencia, alobetasol o clobetasol, y esteroides intralesionales en área de actividad. Hay veces que el paciente está mejor en general, pero que hay unas zonas activas y ahí podemos seguir infiltrando el esteroide intralesional.
Se puede llegar a dar esteroides sistémicos, sobre todo cuando son rápidamente progresivas, en lo que se controla la enfermedad y empiezan a hacer efecto los antimaláricos. Y el tacrolimus al 0.1% nos ayuda muchísimo para este tipo de alopecia. En general se recomiendan terapias que nos promuevan el crecimiento del folículo, como el minoxidil, además de que tiene propiedades antifibróticas. Se pueden usar retinoides como acitretin, incluso, bueno, yo a veces ocupo isotretinoína. En casos muy severos o rápidamente progresivos y que los antimaláricos en ese momento todavía no tenemos efecto, podemos usar micofenolato de mofetilo y ciclosporina. También hay reportes de pioglitazona, tienen muy buenos resultados, nada más hay que recordar que hay riesgo de cáncer de vejiga. Entonces, tratar de que no sean más de 6 meses, un año el tratamiento con pioglitazona, y generalmente estos reportes se presentan cuando se ha utilizado por más de un año el tratamiento. Y también nos funciona bien la talidomida, además de que nos controla mucho. Cuando tienen mucha tricodinia, muchas molestias, nos ayuda mucho a agregar talidomida. También se ha utilizado láser excimer. Se tienen más o menos 11 tratamientos en promedio, 2 veces por semana. Y, por ejemplo, en algunas series se ha visto una reducción de la inflamación hasta el 40%, alivio del prurito y hasta un 25% de recrecimiento. Y también cuando están muy activos podemos usar tetraciclinas si tenemos alguna otra contraindicación para dar algún otro inmunosupresor. Y esta es una publicación relativamente reciente, es del 2020, en el cual se ha visto que hay mayor asociación de enfermedad tiroidea en pacientes con líquen planopilar que en los pacientes que no tienen líquen planopilar. Entonces, podría ser alguna indicación, todavía no queda muy claro si hay que de plano pedirle a todos los pacientes con líquen planopilar pruebas de función tiroidea, pero bueno, vamos a hacer más estudios y vamos a ir viendo qué porcentaje de pacientes lo tienen. Vamos a pasar a la alopecia frontal fibrosante. Ya hemos platicado que es una variante del líquen planopilar. Hay una epidemia a nivel mundial. Hay muchísimas teorías de por qué puede estar habiendo esta epidemia, por el uso de cosméticos, por el uso de fotoprotección más generalizada, por algunas partículas que pudiera haber nuevos virus, otras cosas. Hay como muchas hipótesis. Y bueno, es una alopecia que no se debe perder el diagnóstico porque cuando la agarramos muy tempranamente tienen muy buen pronóstico. En todo paciente con pérdida de pelo hay que fijarse en la línea de implantación, hay que pedirles que levanten la frente, que arruguen la frente para ver dónde llegaba su frontal originalmente y dónde se encuentra el frontal. Yo a veces los agarro por las pápulas faciales. Veo pápulas faciales en la región temporal y entonces me voy a buscar la línea de implantación del pelo y te das cuenta que tiene pelo solitario. Entonces, sí los podemos agarrar en etapas tempranas. El 94% llega a tener pérdida de cejas. Entonces, las pacientes que las ves con poquitas cejas, oiga, ¿desde cuándo tiene esta pérdida de cejas? Porque, bueno, puede ser que se hayan sacado con pinzas toda la vida y es muy frecuente que tengan pérdida de cejas, pero también puede estar asociado a una alopecia frontal fibrosante. Y llegan a tener pérdida de vello corporal hasta en 77%. También se ha asociado a menopausia temprana. Esto normalmente se describía en mujeres posmenopáusicas, pero cada vez vemos más mujeres premenopáusicas, pero se ha visto que pueden tener estas mujeres una menopausia un poquito más adelantada. Solo se ven el 20% de mujeres premenopáusicas. Recuerden que también lo podemos ver en hombres, no es muy común. Yo creo que tengo 2 pacientes hombres con alopecia frontal fibrosante y que se presenta muy frecuentemente en coexistencia con alopecia androgenética. Por eso, además de los tratamientos de que se ha visto, por ejemplo, que el finasteride o el dutasteride ayuda para la alopecia frontal fibrosante como tal, también estamos atacando el componente de androgenética. Entonces, bueno, parte de la fisiopatogenia de esta enfermedad se cree que puede haber cambios hormonales que nos permitan exponer. Recuerden que el folículo es como un órgano privilegiado inmunológicamente y que estos cambios hormonales y cambios en cómo se encuentra la inmunidad del paciente hacen que haya este privilegio folícular y que se exprese algún antígeno folícular y después de eso empiece la inflamación. ¿Y cómo se sospecha esto? Porque normalmente en la edad de presentación empieza a haber un declive en la función inmunitaria. Ay, se repitió así. Entonces, bueno, este es el cuadro clínico característico. Entonces, vemos una paciente que incluso si le ven, hasta aquí llega como su color de piel normal en la frente. Vemos como aquí tiene líneas de expresión y a partir de ahí ya no. Y vemos la presencia de pelos solitarios. Muy importantemente, la alopecia frontal fibrosante ataca
los pelos vellosos. Entonces, en un paciente que lo sospechemos y veamos muchos pelos vellosos, probablemente el diagnóstico sea otro. Vemos casos más avanzados que prácticamente han perdido 3 o 4 centímetros por delante de la línea de implantación. Muchas pacientes también refieren lifting. Se ha visto, por ejemplo, el Botox como causa de alopecia frontal fibrosante. Los liftings se presenta 10, 20 años después de haberse hecho estos liftings a los 30, 40 años, que antes lo hacían a edades más tempranas. Y bueno, vamos a ver eritema y escama folicular. Como se encuentra en la línea de implantación, que tenemos más glándulas sebáceas, no vemos la escama que vemos en el líquen plano clásico. Entonces, normalmente la escama es muy discreta. Recuerden siempre revisarlos primero sin poner un medio de inmersión, sin poner líquido o aceite, no sé con qué lo revisen ustedes, para que no perdamos esa escama que nos da muchos datos y además es la zona ideal donde podemos tomar una biopsia. Vamos a ver ausencia de pelos vellosos. Vemos aquí cómo no se observan pelitos vellosos. Podemos ver pilitorti, pelos rotos, puntos negros y, muy importantemente, pelos solitarios. Entonces, si de repente tiene un pelo solitario a la mitad de la frente, lo más probable es que tenga alopecia frontal fibrosa. Aquí está el pelo aburridísimo porque no hay nadie a su alrededor. Y vemos igual cómo hay esta pérdida de aproximadamente 2 centímetros de la línea de implantación. También podemos ver estas pápulas que les comentaba, las vemos frontales, las vemos en la zona temporal, también se han descrito puntos rojos glabelares. Podemos ver venas visibles como tal por la alopecia frontal fibrosante, pero también secundaria a los tratamientos que aplicamos. Y aquí, por ejemplo, dice madarosis en un 36%, pero en otras series se habla de hasta el 70% de madarosis. Estas son las pápulas, los puntos rojos glabelares. Ya habíamos hablado de la menopausia temprana, también pueden presentar líquen plano cutáneo en 23%, mucoso en 12%. Alopecia androgenética, la mitad de las pacientes tienen. Por eso el 31% mejora con inhibidores de 5-alfa reductasa y hay estabilización hasta en el 53%. Entonces, ahora parte del tratamiento tienen que llevar un inhibidor de 5-alfa reductasa. Lo que ya habíamos comentado de que puede haber relación a fotoprotector, a cosméticos faciales, y esta es la forma en la que se valora. Entonces, lo que hacemos es medir de la glabela a la línea de implantación natural, a donde llega, donde arrugan en el frontal, de ahí medimos a la línea de implantación actual. Entonces, si tienen menos de 1 centímetro es grado 1 y así vamos con la escala de severidad hasta llegar a 7 centímetros. Sabemos y también hemos leído que en publicaciones recientes se ha asociado al líquen plano pigmentoso. La primera publicación lo vimos en el 2013, en el cual el 50% de las pacientes de alopecia frontal fibrosante tuvieron antes líquen plano pigmentoso, que había sido tratado como melasma y que la alopecia fibrosante se había confundido con una alopecia por tracción. Recuerden que en nuestros fototipos, en fototipos 4, 5 es muy frecuente en las prácticas de pelo, se respiran muchísimo, entonces puede existir también alopecia por tracción. Y bueno, histológicamente vemos los cambios típicos del líquen plano pilar, pero vemos también alteraciones alrededor de la glándula sebácea y podemos ver caída de pigmento. Solo se ha reportado en un hombre la asociación de las dos patologías. Esta fue la publicación original cuando reportaron este caso, que vemos una paciente con pigmentación, que en este caso era líquen plano pigmentoso. Ya habíamos comentado las pápulas faciales. Las pápulas faciales tienen la histología característica del líquen plano pilar, nada más que alrededor de los vellitos. Entonces tiene un infiltrado liquenoide y hasta el 14% de los pacientes, yo creo que es un síntoma mal diagnosticado. Muchas pacientes que decíamos que tenía el astorrexis papular, se ha visto que lo que tienen son pápulas asociadas a alopecia frontal fibrosante. Bueno, se sabe poco de la evolución, es muy insidiosa, son pacientes que han ido perdiendo la línea de implantación en 10, 15 años, entonces a veces no tienen muy claro. Yo les pregunto que si me enseñan la INE, por ejemplo, o una identificación que tengan antes para ver dónde se encontraba su línea de implantación y cuando hay pérdida de pestañas, pápulas faciales, involucro de vello corporal, la clasificamos como severa y es frecuente que tengan involucro de cejas como presentación inicial.
La histología es indistinguible del líquen planopilar, por lo tanto el diagnóstico es principalmente clínico y suele respetar la epidermis interfolicular. El tratamiento, el esteroide tópico, ya hay, por ejemplo, hay mucha controversia entre la gente que ve pelo, si dejar esteroide tópico o no, porque favorece también la atrofia y de por sí tienen estas venas atróficas, de por sí tienen esa zona atrófica. Entonces, antes aplicábamos muchas infiltraciones de triamcinolona y luego quedaban los pacientes como con indentaciones en la zona de aplicación. Entonces, la tendencia sí es a dejar esteroide tópico, pero asociarlo a inhibidores de calcineurina. Empezar a migrar del esteroide y cuando mejoran los, mejor cambiarnos a un inhibidor de calcineurina. Y les comentaba que siempre, siempre, siempre asociarlo a un inhibidor de 5-alfa reductasa. Finasteride se utiliza media tableta de 5 miligramos y dutasteride de 0.5 miligramos al día. Cuando ya hay algo de estabilización, sobre todo el dutasteride, se pueden manejar 2 o 3 veces por semana para terapia de mantenimiento. En esta revisión de 355 pacientes con alopecia frontal fibrosante, se vio, por ejemplo, la gran respuesta que se tiene con dutasteride y con finasteride, y por eso ahorita es una práctica que tenemos que hacer, asociarlos a estos medicamentos. También se puede utilizar hidroxicloroquina, quedamos que las dosis estamos tratando de bajar a 3 miligramos kilo día. Mejoran mucho los síntomas, pero pueden seguir los síntomas de inflamación, bueno, los signos de inflamación, y que requiera asociarlo a inhibidor de calcineurina o a un esteroide tópico. Y también se ha reportado buena evolución con la Serexina. Minoxidil hay que dejarle a todos los pacientes. Recuerden la cifra que el 50% tiene asociado a alopecia androgenética. Entonces, si bien la zona que ya hay cicatrices no la podemos mejorar, sí podemos mejorar la densidad del resto del pelo. También se pueden utilizar tetraciclinas en una fase muy inflamatoria. Si hay una rápidamente progresiva, podemos asociarlo a prednisona oral y esteroide intramuscular también. Si no queremos dejar prednisona vía oral, podemos dar una inyección de 40 miligramos cada 3 semanas, después reducir a 20 miligramos cada 3 semanas y después a 10 miligramos cada 3. Pasamos a la alopecia central centrífuga. La verdad es que esto es algo que no vemos muy frecuente nosotros. Sabemos que es mucho más frecuente en afroamericanos, pero pues, si tenemos pacientes, por ejemplo, que vengan de Veracruz o de Guerrero, muchas veces tenemos estas genes afroamericanos, lo podemos llegar a ver. Tienen mínima sintomatología a diferencia del líquen planopilar. Estos son pacientes que empiezan a ver que tienen hoyos en el pelo, pero no se quejan de tantos problemas. Y se ha demostrado que puede haber mucha asociación con las prácticas de pelo que tienen, con los alaciados, con el hot comb, y eso, pero también hay pacientes que no tienen nada absolutamente que ver. Ahorita en la histopatología les voy a enseñar que hay algo anatómico que favorece que haya toda la inflamación. En hispanos nosotros sí hemos llegado a ver varios casos con alopecia central centrífuga, entonces realmente lo que tienes que hacer es pensarlo, que si no lo piensas no lo vas a diagnosticar. Y en hispanos lo que vemos en vez de eritema y también en afroamericanos es un halo peripilar gris blanquecino, no vemos el eritema que vemos en los fototipos claros. Pues bueno, estos son los típicos pacientes afroamericanos que tienen en la parte central, que además se combinan mucho con alopecia contracción. La forma en la que estilizan el pelo favorece esto, pero vemos una mínima inflamación perifolicular, vemos las zonas cicatrizales y estos son los halos blanquecinos grisáceos que vemos alrededor del folículo, que son muy característicos de estos pacientes. La biopsia es muy importante, que no lo vemos en otro tipo de alopecias, la descamación prematura de la vaina radicular interna. Hay un adelgazamiento excéntrico del epitelio folicular, que ahorita se los voy a enseñar. Es este adelgazamiento. El epitelio folicular, como generalmente es pelo chino, la forma del pelo es más triangular o elipsoidal, y entonces se empieza a acercar el folículo al extremo del epitelio folicular, a la vaina radicular, y empieza a haber una descamación prematura. Esto hace que se rompa el folículo y que después. En estos pacientes hay que reducir las prácticas del pelo. Es difícil porque tienen un hoyo, entonces se ponen postizos y entonces se hacen más cosas para tratar de cubrirlo.
Esteroides tópicos, tacrolimus, sobre todo para disminuir los síntomas. Cuando está muy inflamatoria, acuérdense que siempre que hay ruptura folicular podemos tener inflamación aguda, entonces podemos usar sobre todo tetraciclinas y pues el uso de pelucas, postizos y todo para cubrir el área de lupus. Ahora vamos a hablar del del lupus eritematoso discoide. En los libros como que siempre te dicen que el diagnóstico diferencial del líquen planopilar es el lupus eritematoso discoide, pero ya que los ves y analizas, la verdad es que son muy diferentes. Eh, en el lupus eritematoso discoide vamos a tener los cambios epidérmicos que vemos en el lupus eritematoso cutáneo clásico. Entonces vamos a tener hipopigmentación, atrofia, telangiectasias y vamos a tener eritema, pero el eritema va a ser más en plano pilar. También vamos a tener hiperkeratosis. Hay muchas teorías de que hay que decirles que traigan algo que les cubra la cabeza porque hacen quebro y que es por eso que presentan las placas de lupus discoide en piel cabelluda. Y se acompaña también de prurito y disestesis. Es más frecuente en mujeres blancas y mujeres afroamericanas, se presenta a cualquier edad y los cambios se observan tanto en la lesión como en la periferia. Entonces vemos cómo hay diferencias significativas con lo que veíamos en el líquen planopilar. En el líquen planopilar prácticamente el resto de la epidermis interfolicular está respetada. Aquí vemos hipopigmentación, atrofia, vemos vasos dilatados que no solo los vemos alrededor del folículo, también en la epidermis. Entonces vamos a ver tapones foliculares, igual que en piel, vasos arborizantes, puntos rojos foliculares. Los puntos rojos foliculares nos hablan de que en ese momento hay infiltrado inflamatorio perifolicular y nos hablan de buen pronóstico. Si agarramos los pacientes en ese momento podemos repoblar. Entonces los puntos rojos foliculares son como que un buen dato, un buen dato. Y podemos ver puntos azul gris interfoliculares por la caída de pigmento, la incontinencia de pigmento que vemos en la epidermis y cierre de aperturas foliculares. Estos vasos arborizantes que vemos nos ayudan a distinguir el lupus del líquen planopilar. Recuerden que si hacemos mucha vitropresión, estos vasos tienden a desaparecer, pero cuando son telangiectasias ya no desaparecen tanto. Entonces estos vasos los podemos llegar a ver incluso cuando hacemos vitropresión. Este es un estudio en el cual se vio la dermoscopía del lupus eritematoso en piel cabelluda y vemos el halo blanquecino perifolicular que nos habla de la fibrosis perifolicular, los tapones de queratina que nos habla de la hiperkeratosis, las telangiectasias igual que en piel, las escamas blanquecinas, la hiperkeratosis que vemos en piel, las zonas sin estructuras que también nos hablan de la fibrosis difusa que no solo se presenta en el folículo, sino también en la epidermis, y los puntos rojos que nos hablan de infiltrado y de extravasación de eritrocitos. Entonces, esta es una publicación muy bonita porque se ve la evolución que tiene en la tricoscopía el lupus eritematoso discoide, como en una fase muy activa van cambiando, empieza el eritema, empieza el infiltrado, después empezamos a tener incontinencia de pigmento y nos da los cambios pigmentarios y cómo finalmente nos lleva a una alopecia cicatrizal. Por ejemplo, igual utilizar el dermatoscopio para tomar la biopsia, porque donde veamos que hay pigmento, hiperkeratosis y todo, es donde podemos ver los tapones foliculares, el infiltrado inflamatorio. Histológicamente, pues es prácticamente lo mismo que vemos en el lupus discoide. Tenemos un infiltrado linfoplasmocitario variable, perianexial, hay disminución de glándulas sebáceas y podemos ver mucina que no vemos en el líquen planopilar. En estos pacientes también de primera línea, tacrolimus, pimecrolimus, esteroide de alta potencia. Yo siempre les empiezo primero el esteroide, después empiezo a cambiar a un inhibidor de calcineurina. También de primera línea son los antimaláricos y si no responden a los 3 a 6 meses con hidroxicloroquina, podemos agregar quinacrina. Y cuando ya llevan más de 2 años, realmente tienen mucho menos respuesta. Por eso es importante agarrarlos en fases tempranas. Igual que para lupus cutáneo tenemos muchas otras opciones. Podemos usar metotrexate, ciclosporina, satioprina y muy importantemente lo que les comentaba,
autoprotección mecánica en esa zona para que no haya fenómeno de quebra. La foliculitis de Calvante es una foliculitis destructiva muy supurativa que vemos en jóvenes hombres principalmente, y creemos que hay un papel muy importante de estafilococo en estos pacientes. La lesión elemental, a diferencia de las que vimos, que es la escama, el eritema perifolicular, es una lesión elemental inflamatoria. Entonces vamos a ver pústulas, vamos a ver costras melicéricas. Podemos ver la foliculitis en penacho. Hay libros que los separan, que dicen que es una fase terminal de la foliculitis de Calvante, y hay textos que dicen que es como que dos entidades diferentes. Y es frecuente que haya traumatismo previo y se acompañe de dermatitis seborreica. Es la alopecia neutrofílica más frecuente, afecta, ya habíamos dicho, hombres, también lo vemos en afroamericanos, y generalmente afecta el vértex y la región occipital, pero también puede haber una afección multifocal. Se cree que puede haber, como en algunas otras patologías con estafilococos, la producción de superantígenos, y que esa estimulación, bueno, esa presentación de antígenos al complejo mayor de histocompatibilidad favorezca que haya una migración de linfocitos T. Hay predisposición genética. Entonces, bueno, aquí vemos, normalmente decimos que en el líquen plano pilar no hay más de 3 pelos juntos en la politriquia. Cuando vemos más de 5 pelos, estamos hablando prácticamente que va a ser una foliculitis de Calvante. Entonces vemos estos pelos en muñeca, vemos la afección multifocal, vemos el eritema folicular, la fibrosis, vemos pústulas, puntos amarillos grandes, que pueden estar sobrepuestos a pelos distróficos, pelos en penacho, escama gruesa, vasos puntiformes. Y en etapas más tardías, después de que hubo inflamación, se empiezan a juntar un pelo con otro, hasta que vemos la foliculitis. Hay una escala de actividad o de severidad tricoscópica de la foliculitis de Calvante que se publicó recientemente, en el cual la mayor parte de la puntuación se da a lo que le llamamos los signos amarillos, que son las pústulas, las costras amarillas, la escama perifolicular amarillenta. Esos nos dan mayor puntuación. Tenemos los signos rojos, que es el eritema perifolicular, y los vasos, que son pequeños, no son telangiectasias grandes. El tratamiento de primera línea también es con antibióticos tópicos y esteroides. Por ejemplo, podemos mezclar ácido fusídico o mupirocina con un esteroide de alta potencia. Son pacientes que a lo mejor, si los vas a ver en 3 o 4 meses, le dices, bueno, si te empieza a salir alguna otra lesión, vete poniendo eso y vienes a verme. Podemos también dar esteroides intralesionales en las zonas activas. Antimicrobianos, favorecemos las tetraciclinas. En Estados Unidos no les gusta dar mucho rifampicina con clindamicina por el riesgo de resistencia a tuberculosis y así, pero la verdad es que les va súper bien con la combinación de rifampicina y clindamicina cuando están muy activos. Normalmente se dan por 12 semanas la combinación de estos, a una dosis de 300 miligramos de clindamicina y 300 de rifampicina. Las tetraciclinas usamos 100 a 200 miligramos al día, son dosis más altas y a veces no las llegan a tolerar, entonces nos tenemos que pasar de todos modos a rifaclinda. Y bueno, se pueden utilizar algunos otros antibióticos. Este es el protocolo que se propone, que vemos los corticosteroides tópicos, antibióticos, tacrolimus, análogos de vitamina D, les funciona mucho. Y las tetraciclinas, habíamos dicho que usamos 100 a 200 miligramos al día. Y en formas más severas se puede usar rifampicina con clindamicina. También hay mucha controversia si a estos pacientes les sirve o no la isotretinoína, porque no hay tanto problema de oclusión folicular, sino que más bien el problema es que hay bacterias y superantígenos, pero la verdad yo sí tengo pacientes con isotretinoína que les va muy bien. La celulitis disecante, cuando hablamos de la foliculitis de Calvante, estamos hablando que la afección histológicamente es superior, es más arriba del infundíbulo folicular, y la celulitis disecante tenemos una afección mucho más profunda. La presenta más en hombres afroamericanos. Es frecuente que tengan la tetrada completa de oclusión folicular. Hay una queratinización anormal, por eso aquí es muy importante el uso de isotretinoína. Y bueno, pueden presentar nódulos, abscesos, fístulas.
Son fluctuantes, pueden tener pus, exudado seroso, tienen un aspecto cerebriforme y son muy dolorosos y pueden tener también linfadenopatía. Este paciente así literal lo tocabas y así se sentía aguado. A estos pacientes les funciona mucho. Les recomiendo drenar esos abscesos, o sea, sacarle toda la colección. Y hay reportes, por ejemplo, de que utilizar presión sobre esa zona nos ayuda a la repoblación. Entonces, drenar el absceso y aplicas presión para que se aplanen las lesiones y tengamos, pues, por lo menos probabilidades de que haya repoblación. Estos pacientes no tienen inicialmente destrucción de glándulas sebáceas. Es un fenómeno secundario a la inflamación tan importante que hacen. Entonces, si los agarramos temprano, les damos los antibióticos y todo, pueden llegar a repoblar. Vamos a ver pústulas, puntos amarillos grandes, sobrepuestos también a pelos distróficos y pelos en penacho, al igual que en la colitis discecante. El tratamiento, cuando están muy inflamatorios, hay que darles antibióticos. Les funciona la cefalexina, la clindamicina, el trimethoprim, la ciprofloxacino y la doxiciclina. Si deja de responder, es importante cultivar para que no sea un estafilococo resistente. Se pueden utilizar en lesiones localizadas, retinoides tópicos con antibióticos y idealmente, como sabemos que hay problemas de queratinización, utilizamos isotretinoína de dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo. Esteroides sistémicos, tópicos, todo esto lo podemos combinar, o sea, podemos empezar el antibiótico al mismo tiempo, drenar el absceso, infiltrarle las lesiones y empezar alguno de estos tratamientos. Hay buena respuesta con adalimumab y con infliximab, y en algunos pacientes, sobre todo, por ejemplo, si es una zona muy localizada que le está dando muchos síntomas, se puede sugerir hacer de plano depilación láser, pues si quitamos el problema, pues ya no va a tener inflamación, cirugía o radioterapia. Y también se han visto buenos resultados con zinc y con compresión. Aquí hay varias publicaciones con el uso de adalimumab, con el uso de infliximab. Y por ejemplo, vean cómo sí podemos llegar a repoblar en estos pacientes porque no es una alopecia cicatrizal primaria, es un fenómeno secundario a la inflamación. La foliculitis queloidea, yo me acuerdo cuando estudiábamos todas estas alopecias, a mí se me hacía bolas con la foliculitis de Calvante, la celulitis disecante, pero si ven el cuadro clínico es muy diferente. Aquí básicamente es una foliculitis que deja cicatrices queloides. Entonces, pues sí, una foliculitis de Calvante te puede dejar una foliculitis queloidea o un acné en la nuca también te puede dejar lesiones queloideas. Vamos a ver pelos de muñeca y también puede dar prurito, ardor y comezón. Muy importante, prevenir la fricción. Esto lo vemos mucho en señores que tienen pelo como parado, como de sartachaquiras aquí en el cuello, que tienen lonjita en el cuello, usan la camisa ahí arriba, entonces tienen esta fricción. Yo les recomiendo siempre bajar de peso porque esa lonjita del cuello hace que los pelos tengan una fricción entre los pelos de arriba con los de abajo y que eso genere el traumatismo que ocasiona el queloide. Podemos dar shampoos con antimicrobianos o con antifúngicos y queratolíticos. Y lo que hacemos es que cada pápula que queda una cicatriz queloide la infiltras con triamcinolona, pero a 40 miligramos. Estás infiltrándolo como si fuera una cicatriz. Crioterapia, retinoide tópico, podemos dejar imiquimod, también antimicrobianos sistémicos o tópicos de mantenimiento. Y también en esta zona, pues si les baja mucho el cuello, mejor depilarlos para que deje de haber el estímulo folicular. Generalmente la foliculitis queloidea no se sube más allá de la nuca. Pues bueno, les puede quedar un poquito más cortito el pelo, pero dejan de tener estas placas queloideas. Y por último, esta patología que es como más reciente, llevamos 5 o 7 años haciendo este diagnóstico, que es alopecia fibrosante con patrón o con patrón androgenético. En el 2000 se empezó a publicar en el JAMA 15 mujeres y 4 hombres con una alopecia progresiva, pero cuando pones el dermatoscopio, además de ver miniaturización, ves áreas cicatrizales. Hay muchos pacientes que los han injertado y que lo que tienen es esto. Y entonces, como hay fibrosis, el injerto no pega. Entonces, es importante el diagnóstico de estos pacientes porque lo que tienes que tratar es la inflamación también para que deje de haber cicatrización. El patrón es en piel cabelluda central, también puede haber multifocal tipo plano pilar o pseudopelada de Brock,
y lo vemos en el grupo etario que vemos la alopecia androgenética. Entonces, es una alopecia que se presenta en las zonas de alopecia androgenética, pero que tiene datos clínicos e histológicos de líquen planopilar, como la mezcla de las dos patologías. Entonces, vemos un paciente que si lo ves de lejos, dices, bueno, tiene una alopecia androgenética, pero que si nos acercamos, por eso lo que les comentaba, siempre revisarlos antes en seco, no irnos con la finta, porque sí puede tener la alopecia androgenética, pero puede haber áreas de cicatrización o que haya escama perifolicular. Son pacientes que no tienen mucha inflamación, entonces tampoco vamos a ver un cuadro clínico muy importante y la historia ayuda. Son pacientes que te dicen, no, pues no empecé a los 25, tengo 2 años y lo ves y tiene una alopecia androgenética muy considerable, ¿no? Entonces, en esos pacientes considerar que es una alopecia fibrosante con patrón. Y vemos cómo también van a tener algo de infiltrado perilinfocitario, generalmente es moderado, no es un infiltrado muy importante, y la mayoría tienen miniaturización. Entonces, en estos pacientes, si dudas, hay que tomar una biopsia para que te reporten también la alopecia cicatrizal, porque el tratamiento va a diferir un poco. Entonces, vemos cómo además de la miniaturización, sí hay un infiltrado inflamatorio y podemos ver fibrosis laminar concéntrica. Hay personas que dicen, bueno, son dos alopecias, hay una que se llama alopecia multifactorial, entonces está combinando un líquen planopilar o es una entidad distinta. ¿Qué factor androgenético puede haber que a lo mejor los pelos dañados expresen algún antígeno y eso genere la reacción liquenoide? ¿Y cuál de los dos fenómenos se presenta primero? ¿Empieza a haber miniaturización y después tenemos fibrosis o se presentan en forma paralela? Son muchas preguntas que la verdad es que todavía no tienen respuesta. Entonces, también se han descrito en estos pacientes pápulas faciales, como los vemos en el líquen planopilar y en la alopecia frontal fibrosante. Y si tú ves a esta paciente de lejos, tu diagnóstico es alopecia androgenética, pero cuando vemos escama perifolicular, que no es de dermatitis seborreica. Si se fijan, la epidermis interfolicular no tiene tanta escama, la escama es tubular, se trepa al folículo, es más blanquecina. Podemos ver signo de la B, que aquí no veo ninguno, pero bueno, podemos tener todos estos hallazgos. Y cómo después de que se inicia tratamiento pueden tener muy buena repoblación si los agarramos en fases tempranas. Aquí vemos las pápulas faciales que se presentan en estos pacientes y estos son los criterios diagnósticos que se proponen. Los criterios clínicos, que sea una alopecia simétrica que se presenta en las áreas andrógeno dependientes. En la dermoscopía vamos a ver los cilindros peripilares, la pérdida de apertura folicular y que hay variabilidad, como vemos en la alopecia androgenética. E histológicamente vemos fibrosis lamelar concéntrica y el infiltrado, que puede ser muy leve. Y los criterios menores generalmente no afecta a otras zonas del cuerpo como hace el líquen planopilar. Puede haber eritema perifolicular, puede haber también politriquia. Se afectan más los pelos solitarios, hay dermatitis de interfaz en la histología y tractos fibrosos. Entonces vemos la variabilidad, vemos los cilindros perifoliculares, la eritema perifolicular y las zonas con pérdida permanente de aperturas foliculares. En la histopatología podemos ver fusión de folículos pilosos, la fibrosis concéntrica de la que ya hablamos, el infiltrado inflamatorio y si hay daño de interfaz a diferencia de la alopecia androgenética. El tratamiento, como tiene una parte inflamatoria, hay que dejar esteroides tópicos o esteroides intralesionales si está muy localizada la zona para el control de los síntomas. Minoxidil y a diferencia de la alopecia androgenética, obviamente, utilizamos también antiinflamatorios de primera línea, también la hidroxicloroquina y vamos a utilizar antiandrógenos para el componente de miniaturización y son pacientes malos candidatos a trasplantes por los que les decía. En un tejido donde ya hay fibrosis, el trasplante no sobrevive. Entonces, en general, los objetivos de los tratamientos de las alopecias cicatrizales, y hay que decirle al paciente y ser muy claro desde el principio, porque si no empiezan a saltar de un médico a otro, de no me funcionó, sigo sin pelo, hay que decirles, aquí ya no va a salir pelo, ¿no? Hay zonas donde sí podemos mejorar, vamos a tratar de frenar y acompañar al paciente en ese proceso de duelo de que ya no va a volver a salir pelo. El objetivo secundario es disminuir la inflamación y que después de 6 meses consideremos algún otro tratamiento.
En cuanto al trasplante de pelo en todas las alopecias cicatrizales, tenemos que tener un sitio donador sin involucro, obviamente. Entonces, hay quien propone que se haga biopsias en la piel clínicamente ya sana, en la zona de receptora, porque 2/3 de los pacientes en la zona que clínicamente se ve sana, sí hay afección histológica, y 1/3 en las neutrofílicas. Entonces, que vale la pena, si ya van a hacer el gasto de hacerse un trasplante de pelo, ver que ya histológicamente no haya afección, que lleve por lo menos 1 año, 2 años sin actividad, y lo que ya habíamos comentado, que la fibrosis va a disminuir la supervivencia del injerto. Gracias.